Listo. Antes de comenzar, yo quisiera complementar un poco la respuesta que ha dado Francisco con un dato bien interesante. Bueno, primero quiero agradecerle al Taller de Derecho Administrativo de Arroyo por la invitación y a la gente que nos está viendo en Zoom y en Facebook Live también. Nosotros hicimos un estudio muy rápido en mayo eh, para ver cómo es que las regulaciones están siendo emitidas respecto del COVID. Y solo para el 11 de mayo, que fue el momento en que hicimos el conteo, se habían emitido 3.700 regulaciones, desde la primera regulación de COVID hasta el 11 de mayo, y 650 solo vinculadas al COVID. ¿No? 3.700 en total, 650 vinculadas al COVID. Eso sin contar la cantidad de manuales, de reglamentos internos y demás que comenzó a sacar el Estado en su momento, como por ejemplo el manual del Poder Judicial para la presentación de escritos que tenía 90 páginas. Entonces, creo que muchas de esas normas fueron innecesarias, como la de los guantes, que generó un escándalo que generó que el día siguiente se derogue, se modifique. No recuerdo si al final fue por una fe de ratas o fue una modificación, pero lo que muestra es que esta excesiva cantidad de normas al final lo que genera es confusión y genera una mala regulación y al final una pérdida social, que es lo importante. Les pido, si están en Zoom, que pongan la pantalla en modo hablante en esta esquina de acá, donde pueden ver un mensaje que dice vista del hablante, para que puedan apreciar la presentación de manera más sencilla. A ver, creo que lo que ha dicho Francisco lo voy a poder complementar muy bien y creo que después lo que vayan a comentar Laura y Sofía va a derivarse muy naturalmente de lo que yo voy a hablar hoy día. Yo voy a hablar de la calidad regulatoria en el marco del decreto legislativo 1310 y lo voy a hacer haciendo una especie de alegoría, de metáfora, porque en realidad cuando hablamos de calidad regulatoria hablamos de una regulación de calidad, ¿no? De una regulación calidosa, como decimos. Y se los voy a contar con una historia. ¿Por qué me refiero a esto de esta manera? Como muchos recordarán, después de muchos años volvimos al Mundial. Hubo un partido histórico en particular que fue el partido que jugamos en Quito. Perú nunca había sacado un resultado favorable en Ecuador. Nunca en la historia de las eliminatorias. Entonces era poco probable, si uno lo veía estadísticamente, que suceda. Pero ¿qué pasó? Si lo vemos desde un punto de vista coloquial de lo que pensamos del día a día, podríamos llegar a concluir que la razón por la que ganamos fue porque volvimos a la identidad del fútbol peruano, pusimos la pelota al piso y tuvimos jugadores comprometidos y al final eso derivó en que tengamos un buen resultado. Y sí, la calidad de los jugadores, la estrategia del técnico, sí, todas son cosas importantes, pero en realidad lo que realmente generó el cambio en la forma de jugar del equipo fue dar un paso adicional, un paso para determinar la verdadera calidad de los jugadores. Y eso implicó el uso de tecnología. Tecnología no de cualquier tipo, sino tecnología de análisis, tecnología de data, tecnología de estadística. Y esto lo narra muy bien Humberto Jara en su libro El Camino a Rusia, donde cuenta esta historia, cuenta cómo es que cuando fuimos a Ecuador, claro, teníamos en la mente esta idea de que nunca habíamos ganado en esa ciudad y que probablemente era poco probable que lo hagamos. Pero yendo a las estadísticas, yendo y estudiando cómo jugaban el equipo ecuatoriano y estudiando también que los jugadores que integraban la selección ecuatoriana no eran jugadores de altura, ¿no? Sino que en su mayoría eran jugadores costeños y jugadores que habían estado mucho tiempo fuera del Ecuador, se determinó que en realidad la altura no iba a ser un perjuicio para el equipo peruano, sino que los dos equipos iban a estar en igualdad de condiciones. Y además se tomaron en consideración otras estadísticas sobre la forma de juego de cada uno de sus jugadores. Y a partir de eso es que el director técnico peruano, el equipo técnico peruano, determinó qué jugadores debían jugar y cuáles no, y cuál iba a ser la estrategia de juego. ¿A qué voy con esto? Creo que todo el mundo puede vincularse con esto. Hay una gran diferencia entre ser un buen pelotero y ser un buen jugador de fútbol, ¿no? Uno puede decir
Claro, Deza es mucho más hábil que Corso, pero a nadie le queda duda que Corso es mejor tácticamente que Deza, es un jugador más profesional que el primero y por tanto eso le dio la posibilidad de jugar y probablemente continuar jugando en la selección peruana. Y a partir de eso, yo quiero preguntar, ¿qué es calidad regulatoria? ¿Cómo determinamos que una norma tiene calidad regulatoria? El decreto legislativo 1310 lo que hace es señalar una serie de circunstancias, de características que tiene que tener una norma para ser considerada de calidad, para mantenerse en el ordenamiento. Y bien lo dijo Francisco, el decreto legislativo habla de la evaluación de las regulaciones que ya estaban en stock, que ya existían en el momento en que esta norma se emite, pero además habla de la forma en que el gobierno tenía que evaluar las nuevas normas que emitiría en el futuro. Y siguiendo un poco esta lógica de la metáfora que estoy usando para contarle esto, imagínense que la norma es un jugador de fútbol, ¿no? Ustedes tienen su avatar como cuando juegan un videojuego, FIFA, por ejemplo, y tienen que ver qué tipo de característica tiene ese jugador para ver si les conviene ponerlo o no, o sustituirlo por otro, ¿no? Lo que dice el decreto legislativo 1310 y su reglamento, que es el decreto supremo 61-2019 de la PCM, habla de que las entidades del Poder Ejecutivo deben realizar un análisis de calidad regulatoria de todas las disposiciones normativas de alcance general, a excepción de las contenidas en leyes y normas de rango de ley que establezcan procedimientos administrativos. Entonces, no les voy a repetir lo que dice la norma, porque la norma además es muy sencilla de leer, es muy clara con lo que está diciendo, y además, porque si quieren saber un poco más sobre el tema, van a tener un manual para la aplicación del análisis de calidad regulatoria que está colgado en la página de la PCM, es muy corto, tiene 25 páginas, con lo cual si quieren ver el detalle de cómo funciona esto, pueden ir ahí, ¿no? Yo quiero hablar un poquito más de qué es lo que implica este análisis de calidad regulatoria. Imaginemos que tenemos el jugador y tenemos que medir sus estadísticas, ¿no? Y las estadísticas se miden de esta manera. ¿Cuáles son los atributos de ese jugador? Depende de los objetivos que quiera lograr, ¿no? La norma, el decreto legislativo 1310, habla de un jugador tiene que ser justificado, tiene que ser proporcional, tiene que ser necesario, no tiene que ser redundante y tiene que ser adecuado para la finalidad que está buscando la norma. Y a partir de estos principios, ¿no? Es que se comienza a hacer un análisis de si la norma debería o no debería ser emitida o debería o no mantenerse en el ordenamiento. Y el manual mantiene un flujograma como este, ¿no? Un flujograma de cómo se debe validar a través del análisis de calidad regulatoria. Ese es el caso de las normas de stock, pero hay un flujograma que es prácticamente idéntico respecto a las normas que van a ser emitidas y establece una serie de pasos, ¿no? Verificar el principio de legalidad, el principio de necesidad, el principio de efectividad y de proporcionalidad para luego generar una validación por parte de la autoridad competente. Y vamos a ir por cada uno de ellos. El primero es cuál es la característica de este jugador respecto a su legalidad. Y el manual habla de varias cosas en particular, ¿no? Dice, en primer lugar, ver la naturaleza de esa norma. Yo no voy a entrar a explicar qué es legalidad y qué es razonabilidad, porque eso es algo que les van a explicar más a detalle Laura y Sofía, pero lo voy a decir de manera muy general, lo que es determinar la naturaleza de la norma para categorizar si produce un efecto jurídico sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Luego, básicamente, si es que la entidad que emite esa norma tiene competencias para hacerlo, o si tiene competencias compartidas para hacerlo, y al final establecer si tiene una base legal, ¿no? Como creo que es importante agregar, ya lo he dicho al principio, lo dice la norma expresamente, esto no es un análisis de calidad regulatoria para normas con rango de ley, sino para normas infralegales, y por lo tanto, todas las normas infralegales tienen que estar sustentadas en una norma con rango de ley, ¿no? A eso se refiere con que tenga una base legal. Seguimos avanzando y tenemos que ver el principio de necesidad. Y este principio de necesidad lo que dice es, ok, esta norma que estamos emitiendo, este jugador que queremos incorporar al equipo de normas, ¿soluciona el problema? ¿No sirve para solucionar el problema?
¿no? Cumple con ese objetivo específico, contribuye a resolver el problema identificado, y si se trata de una revisión de la eliminación de una norma, ¿qué pasa si elimino esa norma? ¿Cuáles son los riesgos vinculados a la eliminación de un procedimiento administrativo si es que no se aprueba? ¿Qué va a pasar con la gente? ¿Qué va a pasar con el administrado si es que no tiene un procedimiento que regule alguna de sus solicitudes, por ejemplo? Y por último, obviamente, dentro del principio de necesidad, hay que evaluar si es que existen alternativas mejores que estas, ¿no? Que permitan llegar a la misma finalidad. Luego está el atributo de efectividad, ¿no? El atributo de efectividad se mide de dos maneras. El primero es analizar que cada uno de los requisitos exigidos contribuye a efectivamente alcanzar el objetivo del procedimiento administrativo. No, o sea, si sirve. La efectividad implica que sirva simplemente. Y luego, detectar que estos requisitos, si son innecesarios o injustificados, no estén dentro. O sea, básicamente hacer más simple, más sencillo el procedimiento administrativo. Esto es claro. Un procedimiento administrativo que es engorroso, que es largo, que al final no cumple su función porque requiere demasiados costos, demasiadas inversiones por parte del administrado y de la administración también, al final no es efectivo. Luego, el mismo manual habla del principio de proporcionalidad, y esto implica también las cargas administrativas que genera el cumplimiento de los requisitos y la tramitación de un procedimiento administrativo, ¿no? Todos estos principios obviamente se interrelacionan. Ustedes deben estar escuchando y están diciendo, algunos se parecen mucho a los otros, pero sí, en realidad forman parte de un análisis que es integral y por lo tanto no son principios que no están conectados entre sí, ¿no? Y también si es que es la manera menos costosa de llegar al objetivo que se quiere con el procedimiento administrativo. Y por último, y esto es bien importante, y ahora vamos a ver por qué, no solo se necesita que se cumpla con el principio de legalidad, de necesidad, de efectividad, de proporcionalidad, sino que además existe un procedimiento interno en el Estado para la validación de estos informes que se generan al interior de cada una de las autoridades y que luego una comisión multisectorial va a aprobar o ratificar, en el caso de la norma ya existe, dentro de un plazo. Y si pasan 3 años con una norma que incluso ha sido validada, que ha sido ratificada por esta comisión, y no se vuelve a ratificar, esta norma automáticamente debería salir del ordenamiento, ¿no? Entonces, básicamente, como lo menciona el manual, como lo menciona el reglamento y el decreto legislativo, podemos concluir que el análisis de calidad regulatoria tiene los siguientes pasos, ¿no? La aplicación de cada uno de estos principios, la revisión de cada uno de estos principios para al final una validación por parte de la autoridad. Cuando tengamos aprobados, digamos, todos estos puntos, todos esos atributos del jugador que queremos incorporar al equipo de normas, entonces ese jugador podría ser seleccionado, ¿no? No incluye, lamentablemente creo yo, esta norma no incluye una evaluación sobre sancionadores, sobre las normas emitidas por los reguladores, sobre tributos, sobre los reglamentos de organizaciones internas de las autoridades, y obviamente por las normas con rango de ley, porque no es competencia del Ejecutivo decidir qué es lo que el Poder Legislativo legisla, vale la redundancia, ¿no? Pero sí nos permite sacar del ordenamiento un grupo muy importante de normas que no tienen ningún sentido, ¿no? Que generan cargas, que son redundantes, que pueden ser mejoradas eventualmente. Y esto lo que hace es incorporarle al Estado la necesidad, la obligación de crear normas que realmente beneficien a los administrados, crear procedimientos administrativos que realmente beneficien a los administrados. Volviendo un poco al ejemplo del principio, les quiero poner este ejemplo que también sale en el libro de Humberto Jara. Los dos jugadores que ustedes pueden ver acá, que son muy conocidos acá en el Perú por lo menos, uno es Luis Suárez, ¿no? Y el otro es Araujo, Miguel Araujo. Miguel Araujo obviamente es un jugador que
si uno lo ve desde un punto de vista de comparativo de cuánto vale cada uno de esos jugadores, diría, jamás podría marcar a Suárez y tener la calidad para jugar contra un jugador que juega en el mejor equipo del mundo. Ok, utilizando las estadísticas, utilizando el análisis de calidad de las necesidades, de los objetivos que tenía que cumplir este jugador, el comando técnico peruano lo que le dijo a Araujo fue, oye, tú corres tan rápido y tú saltas tan alto como Suárez, ¿por qué no podrías marcarlo? ¿No? Y a partir de un análisis muy, muy objetivo de cómo es que jugaban ambos jugadores, determinaron que Araujo era el mejor jugador para marcar a Luis Suárez. Y también lo hizo que lo anuló en el partido que jugaron Perú y Uruguay en el Estadio Nacional. Entonces, al final lo que hizo el comando técnico peruano fue no poner un jugador en ese puesto, porque jugaba en ese puesto simplemente, sino elegir al que con las mejores características posibles, con la mejor calidad posible, cumplía el objetivo que se quería. Y eso es exactamente lo que tiene que suceder con una norma. Uno tiene que elegir la mejor norma, no solo desde el punto de vista de esta norma sirve para algo, ¿no? Al final la norma te permite sacar un permiso, sino esta norma genera un flujo, un proceso que es el más simple posible, el más directo posible, el más barato posible para el administrado y va a permitir que las cosas fluyan de manera más natural y más fácil para permitir a los administrados cumplir con las disposiciones, pero también obtener los beneficios del Estado que requieren y que buscan, ¿no? Entonces, al final, lo importante de todo esto, vinculándolo al proceso de eliminación de barreras burocráticas, es que el análisis de calidad regulatoria es una obligación del Estado y si el Estado no cumple con esa obligación, ahora nosotros como privados tenemos la posibilidad de denunciar su incumplimiento, o sea, la inexistencia de este informe por parte de la Comisión Multisectorial, por ejemplo, o de esta renovación de la confianza, digamos, cada 3 años en la norma, ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas para que la Comisión declare que es ilegal o que es irrazonable. Y si es ilegal o es irrazonable, lo que sucede, efectivamente, como ya lo van a explicar Laura y Sofía a continuación, es que la saca del ordenamiento para efectos del solicitante o incluso si es ilegal con efectos generales. Entonces, sí es importante el análisis de calidad regulatoria, no solo desde el punto de vista del Estado y no solo desde el punto de vista de que queremos mejores normas, sino que además tiene un efecto práctico. Un efecto práctico que nosotros tenemos que tener en consideración, tenemos que anotar y tenemos que tener en cuenta cada vez que nos enfrentemos a una regulación que, a fin de cuentas, pueda resultar una traba burocrática. Ok, agarramos nuestro manual de calidad regulatoria y decimos, paso número 1, el Estado hizo un análisis del principio de legalidad, el Estado hizo un análisis del principio de efectividad, hizo un análisis del principio de proporcionalidad, etc. Y fue validado por la Comisión Multisectorial. Ok, sí, 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 no. Ok, esto es una barrera burocrática, no debería existir, no deberían estar exigiéndomelo y por tanto puedo ir a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI y solicitar que se excluya ese requisito que me están pidiendo para determinado trámite administrativo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Drago, por su exposición, de verdad muy, muy ejemplificativa y de verdad ha estado muy, muy interesante. De verdad le agradecemos y esperamos contar con usted también en una próxima exposición. Muchas gracias.